Me llamo Hilde, tengo 60 años, y lo que voy a contarles hoy cambiará para fea. Siempre la forma en que ven a su propia familia. Hace solo 3 días, mi propio hijo Damián y mi nuera Melissa empujaron a mi marido Heinrich y a mí por un acantilado de 30 metros. Mientras yacía allí destrozada y sangrando, oí el susurro desesperado de mi marido. Hilde, no te muevas, hazte la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Heinrich reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar. Jamás. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Heinrich y yo construimos lo que creíamos que era la familia perfecta. Nos despertábamos cada mañana, en nuestra pequeña casa a las afueras de Múnich, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como profesora en la escuela primaria local y todas las tardes volvía a casa con historias de mis jóvenes alumnos. Heinrich tenía su taller de carpintería, donde creaba los muebles más bonitos que jamás hayas visto. Sus manos, ásperas delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Teníamos 2 hijos, Richard, nuestro primogénito, y Damián, 5 años menor. Richard era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Damián era diferente, más reservado, pero lo quería con la misma intensidad. Como madre nunca se tiene favoritos, o al menos eso creía yo. Los domingos, después de nuestro paseo familiar, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble que Heinrich había tallado con sus propias manos. Richard nos contaba sus planes de estudiar ingeniería en la Universidad Técnica, mientras que Damián permanecía, en silencio, simplemente picando la comida de su plato. La vida era sencilla, pero hermosa. Por las tardes, Heinrich y yo paseábamos por los senderos que rodeaban nuestro pequeño pueblo bárbaro, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos y de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esos paseos eran un entrenamiento para el que casi me mata. Los fines de semana organizaba reuniones familiares a las que acudían mis hermanas Jane Lore e Ingrid con sus maridos e hijos. La casa se llenaba de risas, los niños corrían por todas partes. Las mujeres compartían recetas en la cocina, mientras los hombres arreglaban algo en el jardín. Heinrich era mi pareja perfecta. Después de 40 años de matrimonio, todavía me traía flores silvestres que recogía de camino al trabajo. Me ayudaba a corregir los deberes de Mistrz Babina. Alumnos y yo le sujetaba trozos de madera, mientras él los cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad indestructible, o eso creía yo. Por la anoche nos sentábamos en la terraza a mirar las estrellas y a planear nuestro futuro. Hablábamos de viajar cuando nos jubiláramos, de ver la costa mediterránea, de construir una casa más pequeña cuando nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años más tarde, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Richard cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Empezó a discutir con Damián sobre cosas que yo no entendía. Los oía susurrar en el pasillo y se callaban cuando yo aparecía. Heinrich me decía que solo eran cosas hermanos y que se les pasaría. Yo quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, Richard no volvió a casa para cenar. Esperamos hasta las 23 horas, luego hasta medianoche, luego hasta la 1 de la madrugada. Damián estaba en su habitación supuestamente estudiando, pero noté algo extraño en sus ojos cada vez que le preguntaba por su hermano. Heinrich salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón de la ciudad, cada sendero, cada lugar al que Richard solía ir. Al amanecer encontraron su cuerpo en el fondo del desfiladero del río. La policía dijo que había sido un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho
más horrible. El funeral de Richard fue el día más oscuro de mi vida. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había llevado al funeral de mi madre. Damián estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor, mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Él permaneció en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me produce escalofríos. Heinrich no se apartó de mi lado en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas fallaban, susurrándome palabras de consuelo que ahora sé que les sabían amargas. Tras la muerte de Richard, Damián cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si intentara compensar algo. Me ayudaba con las tareas domésticas. Acompañaba a su padre al taller y me traía cosas cuando veía que estaba triste. Pensaba que era su forma de lidiar con el dolor, de llenar el vacío que Richard había dejado. Qué ingenua era. Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Pasaron los años y la herida nunca se curó del todo, pero aprendimos a vivir con ella. Damián se casó con Melissa, una chica encantadora del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hijos preciosos, y por fin sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad para ser felices. Melissa me llamaba Muti, y me ayudaba con las tareas domésticas cuando venían de visita. Damián había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto de lo nuevo, pero ahora, tumbado en el fondo de este barranco, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, comprendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo iba mal comenzaron hace 6 meses, cuando Heinrich y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda nuestra vida, y entre la casa, la tierra, que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi 180,000 euros para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Damián quien sugirió que fuéramos al paladar. Notario. Mamá, papá, ahora tenéis 60 años, es importante tener todo en orden, nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Melissa asentía a su lado, acariciándome la mano con esos dedos que más tarde me empujarían a la muerte. Os queremos mucho, y queremos asegurarnos de que estáis protegidos, añadió con su dulce voz. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El notario, un hombre mayor llamado Herr Albert, al que conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Damián o simplemente hacer un testamento tradicional. Damián insistió en nombrarnos a él y a Melissa como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa entre los nietos. Además, dijo, nos vas a necesitar cuando seas mayor. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarte adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Heinrich parecía convencido. Mi marido, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas sobre todo porque recordaba cómo Richard siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de cuidarnos cuando llegara el momento, pero Richard había fallecido y Damián era nuestro único hijo superviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Melissa llevaba un bonito vestido verde y me dio un gran abrazo después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia, unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron escalofríos, aunque no entendía por qué. Damián estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había cometido un terrible error. Las semanas siguientes fueron extrañas. Damián y Melissa empezaron a visitarnos más a menudo, pero sus visitas tenían un aire diferente. Ya no venían solo para pasar tiempo con la familia.
Siempre tenían sugerencias sobre cómo mejorar la casa, qué inversiones debíamos hacer o qué pólizas de seguro de vida debíamos contratar. Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a una más pequeña, dijo Melissa mientras examinaba nuestros muebles con mirada calculadora. Podríamos ayudarte a encontrar un piso cómodo en la ciudad. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, el taller donde Heinrich creaba sus obras maestras, el jardín donde habían jugado nuestros hijos y nietos. No podía imaginar mi vida en ningún otro lugar. Cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Damian que me heló la sangre. Mamá, está siendo irracional, dijo en un tono que nunca antes había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de tu edad. Si te caes por las escaleras o te pasa algo, no podremos ayudarte a tiempo. Melissa asintió enérgicamente y añadió, además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora, mientras el mercado inmobiliario está al alza, y mudarse a algo más adecuado para vuestra edad. Heinrich comenzó a considerar sus argumentos. Mi marido, que siempre había sido práctico, empezó a hablar de la lógica que había detrás de sus sugerencias, pero yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había algo más detrás de toda esa presión. Una noche, tras otra de esas tensas conversaciones, le pregunté a Heinrich si no le parecía extraño que Damian se interesara de repente tanto por nuestros asuntos financieros. Hilde solo se preocupa por nosotros, respondió mientras se cepillaba los eneros dientes. Quizás deberíamos considerar sus sugerencias. Ya no somos tan jóvenes como antes, pero vi algo en los ojos de mi marido, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Heinrich ya tenía sus sospechas, que había empezado a atar cabos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas se agravaron cuando Damián sugirió que le diéramos un poder notarial sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicó mientras Melissa preparaba té en nuestra cocina, como si fuera la dueña de la casa. Si alguno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podremos gestionar sus asuntos sin complicaciones legales. La forma en que lo dijo, con tanta naturalidad y lógica, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, escuchando la respiración de Heinrich a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan incómoda. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Hannelore para pedirle consejo. Anne-Lore siempre había sido más perspicaz que yo, más desconfiada de las helados en un recicado intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Damián, se quedó en silencio durante un largo rato. Hilde, dijo finalmente, ¿no te parece extraño que Damián esté tan ansioso por controlar tu dinero? Quiero decir, él tiene su propio negocio, le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon, como una bofetada. Tenía razón. Damián nunca había parecido tener problemas económicos. Nunca había pedido dinero prestado. Nunca había mostrado signos de necesitar nuestra ayuda económica. Esa tarde, cuando Damián vino para otra de sus charlas sobre nuestro futuro, decidí enfrentarme a él directamente. Hijo, le dije mientras estábamos sentados en la sala de estar, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos en nuestras cabales. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció. Y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona, algo frío, calculador y peligroso. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, cuidado y responsabilidad. Familiar. Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una expresión de afecto. Melissa,
que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. Hilde, solo queremos lo mejor para ti. Doloroso verte preocuparte por cosas que nosotros podríamos manejar fácilmente. Esa noche, después de que se marcharan, Heinrich y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Insistí en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Heinrich, le dije mientras lavábamos los platos, ¿te acuerdas de cómo era Damián antes de que Richard muriera? Estaba diferente, más distante, más... No sé cómo explicarlo, pero había algo en él que me asustaba. Mi marido dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. Hilde, dijo en voz muy baja, hay cosas sobre la muerte de Richard que nunca te conté. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Heinrich me impactaron como un rayo. ¿Qué hay de la Groparo? ¿Muerte de Richard?, pregunté con voz temblorosa. Mi marido se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa en la que habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Richard solía hacer los deberes y donde Damián siempre permanecía en silencio. Heinrich pasó las manos por la cara como si intentara borrar los recuerdos que le habían atormentado durante 25 años. La noche en que Richard murió comenzó con voz entrecortada. Damián no estaba en su habitación estudiando, como nos había dicho. Lo vi salir de casa alrededor de las 20 horas. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más resentido. Mi marido hizo una pausa y se miró las manos como si la terrible verdad que había guardado durante tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo junto al desfiladero. Hilde, los oí gritarse cosas horribles el uno al otro. Mi mundo comenzó a dar vueltas. ¿Sobre qué discutían?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Heinrich levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor sobre la herencia. Hilde. Damián estaba furioso porque Richard era el mayor, y según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo relacionado con el dinero que Richard había descubierto. ¿Qué dinero?, pregunté sintiendo que el verdonas suelo se desvanecía bajo mis pies. Heinrich suspiró profundamente antes de parto. Continuar. 3 días antes de morir, Richard vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Damián había estado robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Al principio eran pequeñas cantidades, pero luego sumas más grandes. Richard tenía pruebas. Llevaba meses investigando. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba oyendo. Mi hijo menor, el que había estado tan atento tras la muerte de Richard, el que nos había ayudado y cuidado, nos había estado robando desde antes de que muriera su hermano. ¿Por qué no me lo dijiste?, le recriminé a Heinrich, sintiendo que la traición se multiplicaba por 2. Porque cuando llegué al desfiladero esa noche, ya era demasiado tarde, respondió con voz entrecortada. Vi a Damián de pie junto al cuerpo de Richard. Nuestro hijo menor temblaba, lloraba y repetía una y otra vez: fue un accidente, fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me suplicó que le ayudara. Papá, dijo. Richard tropezó cuando intentaba pegarme. Yo solo me defendí y él perdió el equilibrio. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Pero tú le creíste, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Heinrich asintió lentamente con una expresión de culpa que lo había carcomido durante décadas. Era mi hijo, Hilde. Mi hijo menor me pedía ayuda y Richard ya estaba muerto. No podía devolverle la vida a uno destruyendo al otro. Pensé que realmente había sido un accidente,
que Damián había aprendido la lección y que se convertiría en un hombre mejor después de esto. ¿Y el dinero robado? Pregunté, necesitada de conocer todos los detalles de esta pesadilla. Damián prometió que lo devolvería poco a poco, que había cogido el dinero para invertir en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y yo le creí, Hilde, que Dios me perdone. Pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa, tambaleándome, agarrándome a la pared para no caerme. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo superviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era mentira. ¿Devolvió el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión del rostro de Heinrich. Nunca, respondió. De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que yo fingí no notar, porque enfrentarme a él significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Hilde. Cada vez que guardaba silencio, cada vez que fingía no ver cómo disminuían las cuentas bancarias, me convertía más en su cómplice. La horrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros, es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Heinrich asintió con gravedad. Y hay algo más, Hilde, algo que descubrí hace unas semanas. ¿Qué más podría haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no podía soportar más revelaciones. Heinrich acercó a su escritorio y sacó unos papeles que había estado escondiendo bajo otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Damián. Su negocio de llanero, carpintería, no va tan bien como él quiere hacernos creer. De hecho, está al borde de la quiebra. Debe más de 90 euros a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía las cifras. Damián no era el hombre de éxito que fingía ser. Era un fracasado, desesperado que llevaba décadas viviendo de mentiras y dinero robado. ¿Melissa sabe todo esto?, pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus cariñosos abrazos. Estoy seguro de que sí, respondió Heinrich. Me he fijado en cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Hilde, son preguntas de alguien que calcula exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló la sangre. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que pensaba que Damián podría querer hacernos daño físico. Hasta ese momento, creía que solo quería robarnos o engañarnos, pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Heinrich, le dije agarrándole las manos, tenemos que ir a la policía, tenemos que contarles la verdad sobre Richard y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi marido negó con la cabeza, con una mirada de desesperanza que me partió el corazón. ¿Con qué pruebas, Hilde? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora, también iré a la cárcel. Y además, ¿quién va a creer a un anciano de 65 años que ha guardado este secreto durante 25 años? Tenía razón. Entonces, solo esperamos a que nos mate como mató a Richard. Vamos a tener mucho cuidado, dijo Heinrich, tratando de parecer más seguro de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar una manera de protegernos, de reunir pruebas para... Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Damián. «Hola, mamá», dijo con esa voz dulce que ahora me parecía siniestra. «Melissa y yo hemos estado pensando y creemos que sería maravilloso celebrar tu 40º aniversario de boda con algo especial. ¿Qué te parece si el próximo fin de semana te llevamos a esos Alpes de los que siempre has hablado? Podríamos hacer una excursión en familia, sacar fotos y pasar un día perfecto juntos». Se me heló la sangre. Miré a Heinrich, que había escuchado la conversación, y tenía la misma expresión de terror en el rostro.
Es una idea muy bonita, hijo. Logré responder con voz temblorosa. Pero déjanos pensarlo y te contestaremos mañana. Después de colgar, Heinrich y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación para nuestra propia ejecución. Los Alpes, murmuré. Nos va a llevar a los Alpes para matarnos y hacer que parezca un accidente. Heinrich asintió con gravedad, igual que hizo con Richard en el desfiladero. Esa noche no pegamos ojo, abrazados en la cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Heinrich y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Damián y Melissa vinieron a visitarnos, sonriendo cuando hablaban del viaje a los Alpes, asintiendo cuando nos contaban, emocionados, que iban a pasar tiempo con la familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos a los asesinos de mi hijo mayor, y que ahora planeaban hacer lo mismo con mi marido y conmigo. Melissa llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de la compra, y esa sonrisa, radiante, que ahora parecía la mueca de un demonio. «Hilde, querida», dijo, abrazándome contra Daria, esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. «He comprado algunas provisiones para nuestra aventura alpina, galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el Fayalme picnic». Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría utilizarse para encubrir nuestro asesinato. «También he traído mi nueva cámara», añadió sacando una costosa cámara digital. «Quiero capturar cada momento de este día tan especial. Serán fotos que atesoraremos para siempre». La ironía de sus palabras me repugnaba. La única foto que tomaría sería la de nuestros cuerpos destrozados al pie de algún acantilado, si es que alguien nos encontraba. Damián apareció detrás de ella con una mochila de senderismo que parecía nueva. «Papá», le dijo a Heinrich con fingido entusiasmo, «he comprado todo el equipo necesario para una excursión segura. Cuerdas, mosquetones, linternas, un botiquín de primeros auxilios». Cada palabra que salía de su boca sonaba como una cruel burla. «Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos». La perversidad de la situación me mareaba. «¿No es un poco peligroso para gente de nuestra edad?», pregunté, tratando de parecer despreocupada mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Melissa me acarició la mejilla con esa falsa ternura que me revolvió el estómago. «Por eso hemos elegido una flight. Ruta muy fácil y segura», me aseguró. «Es una excursión que incluso los niños pueden hacer. Además, Damián y yo estaremos allí para cuidar de ti todo el tiempo». Sí, estarían allí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un precipicio. Esta noche, cuando finalmente se marcharon, Heinrich y yo nos sentamos en el salón temblando, no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. «No, podemos ir», le dije agarrándole las manos. «Simplemente no podemos. Inventaremos alguna excusa». «Si no nos vamos», respondió Heinrich con voz grave, «encontrarán otra forma de matarnos, quizás algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un robo que sale mal. Al menos en los Alpes sabemos lo que van a intentar hacer». Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me reconfortaban en absoluto. «Entonces, ¿qué sugieres?», pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que nos salvara la vida. Heinrich reflexionó durante unos minutos antes de responder. «Vamos a ir, pero estaremos preparados. Voy a esconder mi teléfono móvil y lo configuraré para que grabe todo lo que suceda. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no», su voz se quebró, «al menos alguien sabrá la verdad». El viernes por la noche apenas pudimos tocar la cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una verdadera familia. Heinrich revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si nos pasaba algo
Al menos Damian no se quedaría con todo sin que hubiera algún registro de Trevio. Nuestras sospechas. He escrito una carta, confesó sacando un sobresellado de su escritorio. Está dirigida a tu hermana Hannelore. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Richard y lo que creemos que Damián planea hacernos. La he escondido en el lugar donde guardamos nuestros documentos importantes. Si no regresamos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos acostamos abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. Si me pasa algo, dijo Heinrich, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te quiero más que a mi propia vida. Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Damián llegó temprano, silbando una alegre melodía, que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitos», gritó desde la puerta principal. «¿Listos para vuestra gran aventura?» Melissa apareció, detrás de él radiante como una novia el día de su boda, excepto que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno que apenas pudimos comer, Damián nos explicó en detalle la ruta que íbamos a seguir. «Es un sendero precioso», dijo extendiendo un mapa sobre la mesa. «Conduce a un mirador desde donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Por supuesto que las vistas serían espectaculares, serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. «El sendero tiene algunas partes empinadas», añadió Melissa, como si nos diera información turística útil, «pero nada que unos excursionistas experimentados como vosotros no podáis manejar». Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades como excursionistas sonaba como una broma cruel. Éramos dos exagenarios que apenas caminábamos por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Damián revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una pistola de bengalas. «¿Para qué es eso?», pregunté señalando la pistola. «Por seguridad», respondió sin pestañear. «Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro». Por supuesto, enviarían una señal de socorro. Después de empujarnos por un precipicio para que encontraran nuestros cuerpos y se confirmara que había sido un trágico accidente durante una excursión familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche a los Alpes duró 2 horas que parecieron una eternidad. Melissa puso música alegre y cantó las canciones como si realmente fuéramos a una divertida excursión familiar. Damián conducía con cuidado, respetando todos los límites de velocidad y deteniéndose en todas las señales de stop. No quería arriesgarse a tener un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Heinrich me cogió discretamente la mano y activó la grabación de su teléfono. Todo lo que sucediera a partir de ese momento quedaría grabado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al comienzo del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era precioso, con árboles altos, y el sonido de un arroyo cercano, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damián y Melissa sacaron sus mochilas del portuder coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. «¿Listos para la aventura?», preguntó Damián, y por primera vez en 25 años vi en sus ojos el mismo brillo frío que tenía la noche en que mató a su hermano. El sendero comenzaba siendo relativamente fácil, serpenteando entre frondosos árboles y rocas, cubiertas de musgo. Melissa caminaba delante de nosotros, tomando fotos constantemente y comentando la belleza del paisaje. «Mirad esas flores silvestres»,
exclamó señalando unos arbustos llenos de flores amarillas. «Y ese pájaro tan bonito». Su actuación era perfecta, la de una nuera cariñosa que disfruta de un día especial con sus suegros. Damian caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero podía sentir sus ojos clavados en nuestras espaldas como dagas. Cada vez que me volvía para mirarlo, él sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado durante 25 años de coma. «Mentiras. ¿Cómo están mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «Necesitan parar y descansar». Después de una hora de caminata, comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y Heinrich respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos, asesinos, lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría, físicamente, haciéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Ya casi hemos llegado al mirador», anunció Melissa, aunque, según el mapa que había visto en casa, aún nos quedaba al menos otra hora de caminata. Su mentira confirmó que no tenían intención de llegar al mirador real. El lugar donde planeaban matarnos debía de estar mucho más cerca. Durante el caminata intenté memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servirme de referencia si lograba sobrevivir, y necesitaba explicar a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Heinrich hacía lo mismo, y de vez en cuando intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que caminábamos hacia nuestra cargada muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de obtener pruebas contra nuestros asesinos. «¡Oh, mirad eso!», gritó Melissa de Mares, de repente, señalando una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene unas vistas increíbles. ¿Por qué nos subimos allí para hacer unas fotos especiales?». Se me heló la sangre. Allí estaba el lugar que habían elegido para Neralido que asesinarnos. El acantilado se elevaba unos 30 metros por grados, encima del sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles a los que agarrarse en caso de que tropezáramos. Y, desde la cima, se veía un precipicio que caía en un profundo barranco lleno de caritido. Rocas irregulares. «No sé si es una buena idea», dije, tratando de parecer despreocupada. «Ese sendero parece bastante peligroso para gente de nuestra edad». Pero Damián ya había empezado a caminar hacia el rogu. Desvío, llevando su mochila llena de equipo de seguridad que sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz que usaba cuando era niño y quería convencerme de algo. «Solo nos llevará unos minutos. Además, Melissa tiene razón. Las fotos desde allí arriba serán espectaculares». La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como prueba de nuestro accidente. Heinrich me apretó la mano discretamente, recordándome que su teléfono lo estaba grabando todo. Teníamos que seguir adelante. Teníamos que llegar hasta el ver final para conseguir las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies, y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de lo perfecto que era este lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba accidentalmente y caía desde lo alto, no habría forma de sobrevivir y, lo más importante, no habría testigos. «Ya casi estamos», gritó Melissa desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado cuidadosamente esta ruta. Damián la siguió y luego ayudó a Heinrich y a mí a completar los últimos metros del Atrado Selmai. Subida. Sus manos en mis brazos se sentían como las garras de un buitre. El mirador era realmente espectacular.
Desde allí se podía ver todo el valle, las montañas en la distancia y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento precioso para compartir, con la familia. Pero sabiendo lo que sabía, el lugar me parecía el escenario, perfecto para una pesadilla. «Venid aquí para las fotos», gritó Melissa colocándose cerca del borde del acantilado. «Quiero que el valle quede al fondo». Heinrich y yo nos acercamos lentamente. Cada paso nos acercaba más a nuestro destino final. Pude ver a Damián, colocándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Melissa levantando su cámara. «Ahora abrazaos y sonreíd». Heinrich y yo nos abrazamos probablemente por última vez, mientras ella tomaba una foto tras otra. Cada flash de la cámara parecía un rayo que anunciaba la tormenta que estaba por llegar. «Hagan una más», sugirió Damián, acercándose a nosotros. «Pero esta vez retrocedan un poco para que el paisaje se vea mejor». Un paso atrás significaba estar exactamente al borde del comatido precipicio. Heinrich y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Retrocedimos, como nos habían dicho, sintiendo como el suelo firme desaparecía bajo nuestros pies y solo quedaba el vacío del abismo detrás de nosotros. Melissa levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era nada dulce. «Esta va a ser su última foto». En ese momento, Damián se abalanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era sencillo: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente, y luego bajar a descubrir nuestros cuerpos destrozados. Pero Heinrich se había estado preparando para este momento. En el último segundo logró agarrar la muñeca de Damián y tirar de él hacia adelante. «Si vamos a morir, tú vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca antes había visto en él. Por un momento, los cuatro nos balanceamos al borde del precipicio, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la comartiendo. «¡Muerte!», Melissa gritó e intentó ayudar a Damián, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Sentí que la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y entonces los cuatro caímos juntos, envueltos en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Richard, en cómo se debió sentir cuando Damián lo empujó al barranco hace 25 años. El impacto fue brutal. Oí el horrible sonido de los huesos rompiéndose, el sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero, aún más terrible, era el sabor de la sangre en mi boca y la certeza de que, esta vez, Damián había ganado. Esta vez no habría testigos que contaran la minal verdad. Pero entonces oí la voz de Heinrich, débil pero clara. «Hilde, no te muevas, hazte la muerta». Y me di cuenta de algo increíble. Seguía viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba de agonía. Sentía la sangre corriendo por mi cara y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Heinrich resonaba en mis oídos como un mandato divino. Hasta la muerta. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros de distancia podía oír los gemidos de dolor de Damián y Melissa. También habían sobrevivido a la caída, pero por sus gemidos parecían estar en peor estado que nosotros. «Melissa», oí la voz quebrada de mi hijo. «¿Estás bien?». Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre que había asesinado a su propio hermano y había intentado matarnos todavía, era capaz de sentir amor por Tidio. «Alguien. Creo que me he roto la pierna», gimió Melissa.
Me duele mucho, Damian. ¿Y qué hay de los viejos? La forma irrespetuosa en que se refería a nosotros confirmó lo que ya sabía. Nunca habíamos sido su familia, solo. Éramos obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Oí un movimiento como si Damián se procedos a Elura, arrastrara hacia nosotros. Mi corazón latía tan rápido que temía que lo oyera. Están muertos, anunció después de unos minutos que parecieron horas. Los dos tienen los ojos abiertos, pero no respiran. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si él creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Melissa con una satisfacción que meó la sangre. Funcionó. Tal como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en la que también caímos. Oí su risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los nipararo. Queremos. Durante los siguientes minutos, que parecieron una eternidad, Damián y Melissa discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde el que pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido, milagrosamente, a un trágico accidente que había matado a sus pobres suegros. «Recuerda la historia», le dijo Damián a Melissa. «Estábamos haciendo fotos cuando una roca se desprendió bajo los pies de papá, tropezó y al intentar agarrarse arrastró a mamá con él. Intentamos ayudar, pero también caímos. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Melissa. «Lo hemos ensayado cientos de veces. Somos los supervivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros, perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente. Su actuación fue tan convincente que si no hubiera vivido, la verdad, habría creído cada palabra. Poco a poco sus voces se fueron apagando, mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera su salvación. Cuando, finalmente, se hizo el silencio. Heinrich susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. «Hilde, ¿estás bien?», respondí con el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. «Tengo la pierna izquierda rota», me dijo con voz ahogada por el dolor, «y creo que tengo algunas costillas fracturadas». «¿Y tú?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en el brazo derecho. Me latía la cabeza como si alguien me estuviera golpeando con un martillo, y sin duda tenía algo en el hombro. Pero estaba viva, y eso era más de lo que podía esperar. «Estamos mal, pero estamos vivos», susurré. «El teléfono funciona, pero aquí abajo no hay cobertura». Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin forma de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos lentamente de sed, hambre o por nuestras heridas. Heinrich susurré, antes de que sea demasiado tarde. «Necesito que me lo cuentes todo lo que realmente pasó la noche en que Richard murió». Mi marido suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche comenzó con voz temblorosa. «Richard vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Llevaba unos papeles en las manos, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Damian llevaba meses robando dinero de nuestras cuentas. Al principio eran pequeñas cantidades, luego sumas más grandes. Richard había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad, que había estado oculta durante décadas. Richard quería enfrentarse a Damian esa misma noche», continuó Heinrich. «Intenté calmarlo, convencerlo de que esperara hasta el día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando». «¿Y tú lo seguiste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque temía lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Richard cuando se enfadaba, y también sabía, bueno, últimamente había notado algo extraño en Damián, una frialdad que me helaba la mina. Sangre.
Cuando llegué al desfiladero, continuó Heinrich, los encontré, gritándose el uno al otro. Richard tenía los papeles en la mano y se los agitaba, en la cara a Damián. «Eres un ladrón», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Damián lo negaba todo. Decía que Richard estaba loco, que se lo estaba inventando todo. Mi corazón se aceleró al imaginar la escena. Mis 2 hijos enfrentados en la calle. Oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después? Heinrich hizo una larga pausa antes de continuar. Richard le dijo que si no devolvía el fadolino que o dinero y nos lo confesaba todo, él mismo nos contaría la verdad. Damián se volvió loco. Gritó que Richard siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y luego, la voz de Heinrich se quebró. Damián empujó a Richard. No fue un accidente. Lo empujó con todas sus fuerzas. Deliberadamente, vi a Richard tratando de mantener el equilibrio. Vi sus brazos agitándose, desesperadamente, buscando algo a lo que agarrarse. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la presano velandoria? ¿Verdad? Heinrich suspiró profundamente, porque cuando llegué donde estaba Damián, estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había sido su intención. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte también a ti. Pero sabías que era mentira, murmuré, desde lo más profundo de mi corazón. Sí, pero era mi hijo Hilde, mi único hijo superviviente. ¿Cómo iba a entregarlo a la policía? ¿Cómo iba a entregarlo a la policía? ¿Destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación me dolió tanto como mis heridas físicas y el dinero robado. Continué. Damián me prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperado, que no volvería a ocurrir, pero nunca devolvió ni un solo centavo. De hecho, siguió robando, y yo me mantuve callado porque cada día que pasaba me convertía más en cómplice de su delito. En ese momento oímos voces en la plosims distancia. Damián y Melissa habían conseguido encontrar ayuda. Pronto llegarían los equipos de rescate, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas, los supervivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más, acompañadas por el sonido de los helicópteros sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado, y con él, el momento más crucial de nuestras vidas. Henrik y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. Debíamos seguir fingiendo estar muertos, hasta encontrar la oportunidad perfecta para revelar la verdad o arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos. Hilde, susurró con urgencia. El teléfono lo grabó todo. Tenemos la confesión de Melissa sobre el plan. Tenemos a Damián admitiendo que somos un obstáculo. Lo tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, respondí, pueden destruir las pruebas antes de que podamos entregarlas a las autoridades. Tenía razón. Si Damián y Melissa se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y habíamos escuchado sus confesiones, encontrarían la manera de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente, sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento. Perfecto. Están aquí abajo, gritó la voz de Damián desde arriba. Mis padres. Por favor, daos prisa. Su actuación fue perfecta con la voz quebrada por el dolor y la desesperación. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la manora, pérdida de sus padres. Señor, mantenga la calma, respondió una voz autoritaria que debía de pertenecer al jefe del equipo de rescate. Vamos a bajar para evaluarlo. Usted y su esposa pueden moverse. El sonido de las cuerdas y el equipo que se preparaba para el descenso. Melissa había perfeccionado su papel de viuda afligida. No puedo creer que haya pasado esto, solló. Estábamos haciendo fotos tan felices. Todo sucedió muy rápido.
Se desprendió una roca y cayeron. Cada palabra era una puñalada en mi corazón, porque sabía que ella repetiría esas mismas palabras a la policía, a los medios de comunicación, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los hechos. Los rescatistas comenzaron a descender. Podía oír sus voces cada vez más cerca, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de su equipo. Heinrich me apretó discretamente la mano, recordándome que teníamos que seguir con la actuación sin importar lo que pasara. «¡Ya están aquí!», gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. «Tenemos a 2 personas en el fondo del barranco». Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos. Mantuve los ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando el pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca, tratando de detectar la respiración. «Este todavía tiene un pulso débil», anunció refiriéndose a Heinrich. «La mujer, no estoy seguro. Necesito que el equipo médico venga aquí inmediatamente». Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Heinrich estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, los paramédicos nos atendieron. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas y me sujetaban a una camilla. Durante todo ese tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. «El hombre está estable, pero en estado crítico», oí decir a uno de los paramédicos por la radio. «La mujer se encuentra en estado muy grave. El pulso es casi imperceptible.